Hola, vamos a restaurar este taladro antiguo de mano o berbiquí. Es de la marca alemana Flot y se fabricó aproximadamente en los años 50. Está bastante oxidado, aunque funciona bien. Incluso la herramienta de carraca. Lo desmontamos y pasamos las piezas oxidadas por un cepillo metálico o estropajo de aluminio. Seguidamente le aplicamos crema limpiadora de vitrocerámica o limpiametales con un paño. Apenas hay diferencia entre ambas, solo que la primera es un poco más abrasiva. Repetimos el proceso de cepillo metálico y crema limpiadora hasta que eliminemos el óxido. Aunque en algunas zonas vamos a tener incluso que lijar. Comenzamos con las partes de madera, primero lijando. Seguidamente hay varias opciones, según el gusto. La más acorde con una restauración más real, y es la que vamos a hacer, es aplicar un tinte y luego un barniz incoloro. Pero también podemos aplicar un barniz con algún tono de color, o bien solo barniz incoloro, o incluso pintar la madera de algún color. Para finalizar el proceso de las partes metálicas podemos hacerlo de dos maneras: encerarlo o barnizarlo. Con la cera el brillo y el acabado es más natural, pero debemos tener cuidado de que no vuelva el proceso de oxidación. Ya solo nos queda volver a montarlo. Y listo, taladro de mano o berbiquí con edad de jubilado, casi como nuevo. Muchas gracias.